grabar acá. Bueno, gracias por estar. No sé si alguien más entró ahí, pero no. Eh, vamos a vamos a comenzar. Vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad de reunirnos y poder, pues, para poder estar en su presencia. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe, Dios nos dirija y que Dios nos dé la oportunidad de estar en plenitud de vida y aprender de la palabra que nos quiere enseñar. Oramos. Padre, en nombre de Jesús te agradecemos por la oportunidad de estar reunidos, por la oportunidad de estar aquí presentes, por la oportunidad de que tú nos vayas a hablar. Ayúdanos a, pues, estar pendientes de tu palabra, pendientes de tu justicia, de tu bondad. Ayúdanos a que tú seas nuestro estandarte, nuestra torre fuerte, nuestra benignidad, nuestro maestro. Enséñanos, háblanos, dirígenos, guíanos. Ayúdanos a aprender de ti en lo que nos quieras hablar. Ábrenos el entendimiento, abre nuestro corazón y dirígenos para aprender, Señor, de la sabiduría, de la gracia, de la inteligencia, de la profecía, de la doctrina que tú nos quieres enseñar. Te agradecemos por todo este amor, por toda esta paz, por toda esta gracia, y ayúdanos, pues, a poder leer con confianza y aprender de nuevo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Comencemos, pues. Dice lo siguiente. Si gusta leer, no sé si puede leer ahí. Sí, puedo leer ahí. Espérame un segundito. Ok, ¿Qué 29? Jesús sana a la suegra de Pedro. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Ok, hasta ahí dejé. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Una aportación o duda? Por mí no. Hola, hola Andrés. Bueno, aquí si se dan cuenta, es una de las primeras prácticamente sanidades de lo que hemos estado viendo. Viene una liberación y viene una sanidad. Yo creo que vamos a ver aquí sí, aquí es. Vamos a tratar de revisar en creo que, como les comentaba acerca de lo del Evangelio, Jesús que cumplió prácticamente el Evangelio, y dice aquí, no sé, el que creyere. ¿Sabes dónde está? Aquí está, señales, pero estas señales seguirán a los que creen. No recuerdo si es en Mateo. Vamos a ver. Ok, entonces vemos acá en este versículo, creo que ya Marcos, el último, dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo, más que el no creyere será condenado. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, que fue lo que vimos ayer acerca del espíritu inmundo que él echó fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán manos sobre serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará nada, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, estas cosas que están acá son las que nos dicen nosotros si nosotros creemos, y estas también manifestó Jesús. Entonces, si se dan cuenta, ya vimos ayer que en mi nombre echarán fuera demonios, y también ahorita vamos a ver lo que dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Estas de acá pues no se ven tal vez supuestamente claramente en Jesús, como él vivió, porque son cosas, por ejemplo, la hora nueva lengua es cosa íntima, aunque sí lo vemos hablar en otros idiomas, como cuando dice Lili Lama Sabactani. Aunque es una lengua terrena, pero son cosas que también fueron dadas en el Evangelio para los creyentes. Pero lo vemos acá en el sentido de que Jesús también cumplió cosas que él dijo que si creen en él serán hechas. Y ahorita, como les comentaba ayer, o no sé si antier, son cosas que Jesús va a comenzar a hacer, o que Jesús hizo pues acerca de sí mismo. Él mandó a hacer cosas porque así le fue enviado, y con esa misma autoridad que fue el enviado, nos envía a nosotros. Entonces, al leer estos pasajes tenemos que como que entrar en fe, por así decirlo, sobre las cosas del Evangelio, y por eso que Jesús nos pide creer. Entonces, si nos damos cuenta, ayer vimos la liberación de demonios, lo que habla ahí de esas señales seguirán los que creen, y también ahorita lo de las sanidades. Y como dato también importante darse cuenta que dice aquí que al salir vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo, Juan y la suegra de Simón. Este de Simón es del que hablan acá, por los que no sepan, este es Pedro. Hay que tomar en cuenta que Pedro le dicen Simón, le dicen Pedro y también le dicen Cefas. Cada uno pues es dependiendo, creo que Jesús fue que no me recuerdo si fue Jesús que no sé si le puso Pedro o le puso Cefas, no sé cuál de los dos nombres, pero a él le cambian nombre, pero en un principio se le conocía como Simón. Y a Andrés, que es el hermano de Pedro, y por consecuencia aquí la suegra de Simón, que es la suegra de Pedro, damos a entender que Pedro tenía esposa, y que a pesar de que tenía esposa siguió a Jesús, y inclusive tenía familia, por lo que medio he leído por ahí. Entonces, tomar en cuenta que a veces tener familia no puede ser un pretexto para buscar a Dios, así como ser soltero no es un pretexto para buscar, ¿cómo le dijeron? No es una excusa para no buscar a Dios, tanto estar casado como no estar casado, sino que en estos casos se da porque también, según historia que han comentado, muchos de los apóstoles eran jóvenes, no eran personas ancianas, por así decirlo, sino que eran personas jóvenes. Pero también cultura dicen de que muchos de ellos se casaban hasta los 17, 18 años, más o menos, por así he oído yo de cómo se manejaban en esos tiempos, se casaban jóvenes. Entonces, entender que todos ellos, muchos de ellos también tenían poca edad, inclusive creo que el apóstol Pablo también tenía una edad, o sea, no sé qué tanto, pero según entendería oscilaba entre unos 20 y 30. Entonces eran prácticamente jóvenes, y era bien interesante conocer eso por el hecho de que Jesús tenía 30 años y andaba con discípulos de edad, hagamos de cuenta de 30, si lo queremos llamar así, o 30, 32, por así decirlo, pues con los apóstoles para abajo. Era gente joven, y era bien impresionante porque, o lo que yo creo es eso, porque prácticamente cuando contenían los rabís, los doctores de la ley con ellos, tal vez ya eran personas muy ancianas, tal vez unos 50, 70, no sé, personas que ya habían transcurrido bastante tal vez camino, y contendían prácticamente con Jesús. Entonces, a lo que quiero llegar acá es con Simón. Tenía esposa, tenía hijos por consecuencia, y en este caso, y digo esto por muchas cuestiones que a veces uno desconoce acerca de ellos, o inclusive a veces generan hipótesis acerca de ciertas doctrinas a consecuencia de lo que vive, de quién era Pedro. También el apóstol Pablo también lo nombra en un versículo donde él dice que ¿acaso no tendremos nosotros una compañera así como lo tienen Cefas, creo que dice, y los demás apóstoles? Porque él, en este caso Pablo, no tenía esposa. Entonces hay que tomarlo en cuenta, porque muchas personas a veces dicen de que los pastores tienen que tener esposa, si no, no pueden ser pastores. Por ahí dicen algo así, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que aquí hay un apóstol que no tenía, que es este señor Pablo, y miramos a un apóstol que sí tenía esposa. Esto por lo mismo de que a veces ponen requisitos las personas con sus doctrinas, armen sus requisitos y dicen, este no tiene, este ministerio no tiene que tener, este ministerio tiene que tener, etcétera, etcétera. Pero Dios llama al que está casado y al que no está casado. Todos son de Cristo y todos son para Cristo, y Dios se va a ocupar de la familia independientemente si esté casado o no esté casado. Como en este caso viene aquí la suegra de Simón, que es Pedro,
dice que tenía fiebre y enseguida le hablaron de ella. O sea, ellos fueron prácticamente a interceder por ella delante de Cristo Jesús. Y ya pues dice aquí que Jesús se le acercó, tomó la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y él le servía. Tomar en cuenta bastante de que también en los otros pasajes de acá, por ejemplo en Lucas, dice que reprendió a la fiebre. Ya, no dice que, o sea, sí dice que como que la tocó, pero la reprendió. Entonces tomar en cuenta que hay enfermedades que necesitan ser reprendidas, pueden venir por cualquier motivo. Ya. Hay sanidades que sí se dan como claramente por enfermedades, por cuestiones físicas, y hay otras enfermedades que son espirituales, que vienen por una causa espiritual y por consecuencia debe ser un espíritu que ataca a la persona y que como se tiende a enfermarse por esa razón, por algún pecado, etcétera. Esto se ve en la Biblia en muchas ocasiones. Una de ellas es esta, cuando dice que le reprendió. Como ¿quién va a reprender algo? Pues, o le echa fuera. No puede echarlo fuera realmente porque es una enfermedad según el hombre, física, pero tiene síntomas o tiene cuestiones espirituales por los acontecimientos, como a veces la lepra también. Cuando vemos a María, la hermana de Moisés, que la lepra, si nos damos cuenta, era como una enfermedad anteriormente o algo que se daba, pero también que Dios mismo vino y le causó la lepra, por así decirlo, le dio la enfermedad. También vemos cuando dice, cuando hay personas que eran ciegas, inclusive eran ciegas de nacimiento, y él decía, ¿quién pecó este? Sus padres, por lo cual él es ciego. Entonces tuvo una ceguera, por así decirlo, a causa de su pecado, lo que ellos querían dar a entender. Entonces hay muchas cosas que vemos aquí en la Biblia, tanto los demonios o enfermedades o ciertas cosas que a veces proceden por causa de una entidad. Inclusive a veces cuando nosotros venimos y tenemos alguna fiebre, alguna cosa, puede ser influenciado por alguna entidad demoníaca. Inclusive si uno a veces se enferma, inclusive cuando a veces uno ora mucho o lee o se consagra, no sé si les ha pasado a muchos que terminan enfermos. De repente les da fiebre, de repente están en cama 3 días, o de repente comienzan a orar bastante y se comienzan a enfermar de algún motivo, ya como digo, sea fiebre, o estornudos, o algunas o ciertas cosas que a veces dan, pero es porque entra en uno en liberación. El cuerpo está sacando todo lo malo. Por consecuencia, el cuerpo resiente la guerra espiritual, resiente la liberación y prácticamente a veces por esas causas termina un enfermo. A veces también termina enfermo por el nivel de cargas espirituales que son muy grandes. El cuerpo no la sobrelleva, como le digo, es espiritual. Por eso que no sé si se han dado cuenta que muchos de nosotros a veces cuando venimos a Cristo, inclusive se oyen testimonios también de eso, que dice que se les quitó una gran carga de encima. Y es que como fuera, y un peso, y se sienten ligeros. Porque lo que está en el ámbito espiritual tiende a ejercer algo en lo físico. Es como hay unas personas que, por ejemplo, se les acerca a alguien y por haberles acercado a esa persona tienden a sentirse tensos o incómodos, etcétera, porque la presencia espiritual de esa persona provoca ciertas cosas en ellas. Entonces tenemos que tomar bien en cuenta de que las cosas espirituales van a repercutir en lo físico. Ya, entonces esto que pasó con ella, no sabemos realmente cuál fue el origen. Como les digo, cuando miramos nosotros Lucas, cambia la situación en la cual, en el contexto que lo vemos, porque aquí dice que le tocó y se fue la fiebre. Pero en Lucas, creo que es en Lucas, sí, aquí dice, y reprendió la fiebre. Y la fiebre le dejó. Ya lo muestra como una entidad, como que fuera un espíritu o algo que está provocando esa enfermedad y reprende la fiebre. Fiebre en el nombre de Jesús fuera. Y nosotros se ve como que la toco y que esa enfermedad se vaya. Entonces uno tiene que ver qué es lo que está causando, porque hay niveles de contaminación que pueden provocar que la persona esté enferma, que se enferme o tenga ciertas cosas, ciertos padecimientos, ciertos dolores en el cuerpo. Pueden ser causados por algún espíritu que por algún motivo se metió y que está ejerciendo eso en la vida de la persona, en cualquier ámbito. Entonces uno siempre tiene que orar. Y alguien diría por ahí, él solo demoniza o vuelve todo espiritual. Y la Biblia dice que todo es espiritual, todo lo que se ve fue creado de lo que no se ve.
Pero como les digo, estas son cosas que a veces pasan en el ámbito espiritual. Hay cuestiones que ni modo, si alguien se acuesta y no se tapó, pues ni modo, esperaríamos que se resfríe, pues. Pero eso ya salvó el cuerpo. Pero sí hay reacciones que pasan en lo espiritual que manifiestan algo corporal, como lo que pasó en el caso de Daniel, cuando dice que viene un ángel, se le presenta y dice que él cae como muerto. La presencia del ángel provocó la gloria que tenía que él se desmayara. Luego viene otro ángel, lo toca y recupera fuerzas, ya se logra poner de rodillas, dice la Biblia. Entonces tenemos que entender que hay cosas espirituales que ejercen cosas en lo físico, en nuestro cuerpo. Entonces puede ser de que aunque tomemos pastillas, etcétera, etcétera, no se vaya a ir y va a seguir las cosas a menos que se eche fuera eso. Ya. Y hay que tomarlo bastante en cuenta. Incluso si ustedes ven en la Biblia, la palabra hechicería en el Apocalipsis significa farmaqueia, de fármacos. Entonces también hay que tomar en cuenta de que hay ámbitos de hechicería que trabajan con medicina. Entonces por eso hay que personas que a veces que no resisten las medicinas y les causa efectos en sus cuerpos, pero son por los niveles de hechicería que se manifiestan. Entonces hay que tener cuidado con los medicamentos que uno toma, y etcétera. No estoy diciendo que no tomen medicamentos, pues, no, hay momentos que tiene que hacerlo uno porque no tiene otra. Si no, pues uno se enferma más, ¿no? O el cuerpo no resiste, etcétera. Pero como les digo, hay cosas que son del cuerpo. Ni modo, si alguien viene y toma una Coca-Cola y luego te toma un vaso de leche, pues quiere que no le va a poner malo el estómago, pues. Pero como les digo, hay cosas que sí son espirituales y hay que preguntarle a Dios si lo que nos está aconteciendo es espiritual o lo que nos está aconteciendo es algo normal, algo del cuerpo, algo que por causa un desorden que uno causó, pues vino eso. Entonces hay que tomarlo en cuenta para ya acercarse a Dios y pedirle esa liberación, por así decirlo. Pero como les digo, el pecado a veces abre la pauta para alguna enfermedad. Entonces por eso que ellos se abocaron a Jesús. Como les digo, no sabemos en contexto que pudo haber sido, pero sí sabemos que Dios es apto tanto para liberar como para sanar, según los dos contextos que vimos ahí en el Marcos 16, que dice que creyere en mi nombre echará fuera demonios y sanará. No sé, ¿alguna pregunta duda aquí con esto? Si no, avanzamos al siguiente. No, por mí vamos bien. Okay. Dice aquí muchos sanados al ponerse el sol. No sé si lee ahí donde. Rafael. Ok. A partir del 32. Sí, 32 al 34. Sí, entonces. Okay. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Amén, gracias. Vamos a aquí. ¿Algún comentario, pregunta o aportación que quieran dar sobre esto? Está bien. Entonces aquí vemos algo claro. Dice cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Otra vez vuelve a recalcar, como le dice aquí, enfermedades y endemoniados. Entonces, como les digo, nosotros tenemos que entender de que tenemos que creer en Jesús, y el creer en Jesús nos va a llevar a hacer lo que Él hizo, porque la Biblia dice, mayores obras harán en mi nombre. Entonces, como les digo, no es necesariamente nosotros, sino el Espíritu de su Hijo en nosotros. Y aquí recalco lo que he hablado ya varias veces, que en teoría debería ser natural que uno sanara o liberara. O sea, muchas las personas lo adhieren al don de sanidad, ¿me entienden? Pero no, según lo que yo creo,
es de que todas las personas tienen que sanar y liberar. ¿Me entienden? Aunque uno a veces no lo cree, pero tiene que creerlo, tiene que buscar el creer. Porque la Biblia dice que creyere. En mi nombre echará fuera demonios, hablará nuevas lenguas, etcétera. Pero es algo que todos lo tienen que hacer. ¿Entienden? No veo yo que sea exclusivo. Pero tomar en cuenta que aparte es el don de sanidad. Es como lo que habíamos hablado acerca de lo que es la persona que profetiza, porque se mueve, puede moverse en eso, pues está la dimensión espiritual. Por esa misma dimensión él termina profetizando, como en el caso que vimos de Saúl la vez anterior cuando vimos el libro de Mateo, perdón. Con el caso de Saúl, que Saúl lo que hizo fue prácticamente, cuando entró a la compañía de profetas, que había muchos profetas, dice que cada mensajero que pasaba se quedaba profetizando, y en este caso Saúl llega y también profetiza. Entonces no porque alguien profetice sea profeta. A veces tenemos esa cuestión de que alguien porque profetiza es profeta, pero no todo el que profetiza es profeta. La persona puede solo aprender a moverse en dimensiones espirituales y mira el espíritu de profecía y se lanza la profecía. ¿Me entiendes? Entonces eso es uno. Cualquiera puede profetizar, según lo que también la Biblia dice en lo que vimos, no me acuerdo si fue ayer o antier, cuando hablamos de los espíritus, que vimos de que cuando pusieron el espíritu de Moisés en estas personas, dice que ellos profetizaron. Y también cuando vemos en el libro de Hechos capítulo 19, dice también de que vino el Espíritu Santo sobre ellos y hablaron en lenguas y profetizaron. Entonces para mí la profecía no conlleva realmente a que decir que alguien sea profeta. Segundo punto, esta parte de la profecía, que cualquiera puede profetizar, Dios necesita y quiere y hace que alguien profetice. Y esta parte, el don de profecía, no es el mismo que la profecía. Entonces el don de profecía tampoco hace que una persona sea profeta. Ya, una persona puede tener el don de profecía y esa persona profetizar. ¿Me entiendes? Pero no significa que sea profeta. Lo único que va a tener más facilidad o más diligencia, o Dios lo va a usar más en esas áreas, pero no significa que sea profeta. Entonces cuando las personas a veces miran siempre que alguien viene y profetiza, él es profeta. Y no es necesariamente así. Ejemplos bíblicos: Abraham vino y Dios dijo, él es profeta, ve que para que él ore por ti porque él es profeta. Pero no vemos a un Abraham profetizando y decir, sí, es el Señor. Vemos a David, que también era profeta, según la Biblia, dice que David era profeta, pero no vemos a veces necesariamente a David profetizando como dice, así es el Señor, sino que lo vemos viendo una visión que dice, y le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, que ponga a sus enemigos al estrado de tus pies. Porque también la palabra profeta significa hombre inspirado. Por eso que vemos que él canta cánticos o salmos, que eso prácticamente son salmos proféticos, porque fueron tan proféticos que quedaron escritos en la Biblia. Y no solo fue un canto que manifestó algo que él estaba viviendo, sino que algo que habría de acontecer. Como por ejemplo el Salmo 3, que prácticamente es uno de los más, uno de muchos conocidos, inclusive muchos usados en las canciones. Y él manifestó una dimensión espiritual profética prácticamente por él ser profeta. Pero como les vuelvo y recalco, un profeta no significa que profetice. Es cierto, lo puede tener dentro de sus dones por el acto, la dimensión que va a manejar, pero no es como que decir, es que un profeta siempre va a tener eso. Porque si vemos en el ejemplo de Daniel, digo todo esto para enfatizar lo que es el sanar normal y el sanar con don. Entonces vemos por ejemplo en el caso de Daniel nunca vemos que diga así dice el Señor. No vemos eso, nada más vemos donde él pide la revelación, que le revelen el sueño de Nabucodonosor, y él lo que hace es decirle a Nabucodonosor y darle un consejo a Nabucodonosor, pero no le profetiza, no le dice así dice el Señor, solo dice, mira, yo te aconsejo que hagas esto, esto y esto, porque no sé qué va a pasar esto. No vemos a Daniel en muchos casos ahí donde se levanta y comienza a profetizar sobre Babilonia. Sí, Babilonia te va a pasar esto, esto, esto. No se habla así. Sí vemos a Isaías, sí vemos a Jeremías, sí vemos a Amós, a muchos que hacen eso, inclusive a Jonás. Pero no vemos a Daniel en esa postura. Entonces, como les digo, el ministerio profético o el ministerio de profeta no significa que profetice, en el sentido del don.
como digo, por consecuencia lo puede tener, como que ya es algo natural en él, pues como volar. Pero como lo recalco es esto: las sanidades y liberaciones, toda persona que cree en Jesús lo tiene que hacer. Inclusive puede ser desde como les comentábamos ayer o anterior, sobre nuestra vida tenemos que buscar ser nosotros libres y sanados. Ya, entonces algo que tenemos que tomar muy en cuenta: nosotros podemos orar por nosotros ser sanados, nosotros podemos orar para ser liberados, que ya medio vimos la vez anterior de la autoliberación, y nosotros tenemos que buscar esa libertad. Podemos reprender cosas en nuestra vida, como en este caso Jesús reprendió la fe. Regresando a lo anterior, pues uno puede reprender la tiniebla que uno hay, o reprender alguna enfermedad que uno tiene, si no acontece a causa de una enfermedad natural, sino que puede ser porque entró un espíritu, por una carga, por X y razón, pedir perdón a Dios, y luego el pedir perdón y arrepentirse, pedir la liberación. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque como le recalco, así como que pasó con Jesús, dice, primero le dijo al cuadrapléjico, le dijo, tus pecados se son perdonados, y después le dijo, levántate y anda. Primero le dio el perdón por, no sé si tal vez cometió algún pecado él, y ese pecado pues lo llevó a ser parapléjico. No sabemos, ¿me entienden? Así es cierta, o ahí lo vamos a ir viendo, pero primero fue el perdón de pecados, después vino la sanidad. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados se son perdonados? O levántate y anda. Entonces nosotros tenemos que buscar el perdón, o pedir perdón, o ver estas repercusiones de pecados, falta de perdón, etcétera, nos trajo alguna enfermedad, ¿ya? Pero todos nosotros tenemos, lo que yo entiendo en la palabra es de que vamos a echar fuera demonios y vamos a sanar, ya sea directamente o indirectamente. Cuando me refiero a directamente, estoy diciendo que uno venga y le ponga la mano a alguien, o uno ore a alguien y se sane, o alguien sea libre. E indirectamente hablo de que solo con el hecho de que a veces la presencia de Dios en uno está en un lugar, las personas comienzan a ser liberadas, pero no liberadas en el sentido de que brinquen, salten y comiencen a revolcarse en el piso, sino que el hecho de que uno tiene una luz, y esa luz genera una manifestación, un impacto. ¿Me entiende? Es ilógico que yo de repente encienda una luz y no pase nada. O sea, está todo oscuro, enciendo la luz, puede ver un desorden, puedo ver que algo esté ordenado. En el caso que vimos, como así por ejemplo los murciélagos, pues ellos comienzan a manifestarse de diferentes maneras. Entonces nosotros tenemos que tener entendidos de que esas situaciones van a pasar, y a veces, como digo, no pasan en el sentido de que alguien le volteen los ojos o algo así, sino que de repente alguien por algún motivo se enoja con nosotros y no sabe, y uno le puede preguntar, mira, ¿por qué se enoja con nosotros? No, yo no sé, solo me caes mal. Pero puede ser la luz que uno puede tener, y en la otra persona puede haber una tiniebla, y esa tiniebla realmente es el demonio o el espíritu que habla a través de la persona, y ese demonio que tiene la persona adentro es el que se molesta y dice, este me cae. ¿Por qué? Porque le está pegando la luz. Es como que yo agarro una linterna y le pongo a alguien en los ojos la linterna, ¿no? Le molesta a uno, no, quítame eso de los ojos, ¿no? Porque le están tirando una luz directamente a los ojos. Inclusive cuando uno ve al cielo y mira la luz del sol, uno a veces te tiene que tapar porque le afectan los ojos. Entonces pasa igual en el ámbito espiritual con los demonios y con los espíritus inmundos. Entonces eso pasa, las personas reaccionan de alguna manera. Los que son de ira, con ira; los que son a veces de ciertos espíritus, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo qué tipo de espíritu es, así va a reaccionar a la luz. ¿Me entienden? Inclusive hay otros espíritus como el de sensualidades o algo así, que ellos a veces no actúan en el sentido de que se van a enojar con uno o algo así, sino que a veces lo que hacen es seducir. Miran la gran luz y por algún motivo su manera de atacar es entrar en seducción hacia la persona, y no se ve un ataque como sí, pues como el de odio, que el odio, no, que me caes mal, quítate de aquí, no te quiero ver, sino que ese se mueve diferente. Entonces cada espíritu se mueve de diferente manera, no todos son iguales. Entonces tenemos que tener nosotros entendidos eso, que si tenemos luz va a haber una manifestación, y a consecuencia también pasa lo mismo. Puede ser de que algo nos moleste por el nivel de tinieblas que alguien puede tener, o inclusive por el nivel de luz. Es decir, uno es creyente, otro es creyente, pero ese creyente pues ya ha sido libre en un área que uno no. Entonces uno le puede molestar a esa persona y decir, este es creyente, pero no sé, por algún motivo me cae mal, ¿no? Pero puede ser porque tenga algo de luz, que esa luz no la tenemos y nosotros tenemos tinieblas.
A lo que voy era eso, de que todo creyente tiene que tener la capacidad de sanar y tiene que tener la capacidad de liberar. No es algo que es exclusivo para alguien que tenga el don. A eso es lo que quiero recalcar. Es que se libera porque tiene el don. No, él libera porque tiene fe, pero no tiene el don. Entonces uno tiene que pedir en oración a Dios que le ayude a creer, porque dice, esas señales seguirán a los que creen. No dice, estas señales seguirán al que oró mucho, al que cree. Pero es cierto, la oración y el ayuno nos va a dar fe, porque va a echar fuera la incredulidad. Entonces nosotros tenemos que buscar creer, pedirle mucho al Señor poder creer, para que estas cosas se manifiesten, si lo que vimos, ya ver así de manera directa, es decir, que Dios nos diga, mira, poner la mano sobre aquel y que sea sanado. Ya. Y también, ¿por qué les digo esto? Porque si vemos el libro de Santiago, ahí mismo dice en la Biblia, dice que si alguien está enfermo, que vaya con los ancianos y que le unjan con aceite y que perdone sus pecados, creo que yo, y será sano. Entonces vamos a ver si lo encontramos para que veamos esto. Aquí está el navegador. Vamos a ver, aceite. Santiago. Dice, si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, la oración de fe. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces siempre hay una relación entre pecados, sanidad. Pecado, sanidad. Pecado, liberación. Entonces tenemos que tomar bien en cuenta eso, como aquí no dice el que tenga el don de sanidad, que sane, sino que dice la oración de fe salvará. Entonces tenemos que tomar bastante eso en cuenta. Voy a regresar aquí a donde teníamos, que nosotros tenemos que tener esa fe, ese credo, si lo queremos llamar así, no sé cómo decirlo, de que tenemos, según Dios nos da y nos ha dado la capacidad para sanar y liberar. Solo tenemos que orar y creer y ser obedientes. Y también, pues, si uno sana, pues no es que uno vaya, voy a sanar a todo el mundo y te pongo las manos aquí, sino que todo va en obediencia y dirección del Espíritu Santo. Pero recalco y repito, el don de sanidad es otra cosa. Recalco y repito, la profecía, a cualquiera puede profetizar, y también alguien puede tener el don de profecía y alguien puede ser profeta. Las tres cosas no es lo mismo. Como le digo, igual que en la sanidad, igual pasa con el hablar en lenguas. El que viene y habla en lenguas, como también vimos ahí, dice que el que cree hablará nuevas lenguas. Aparte es el recibir el Espíritu Santo y hablar, lo que es como que mi lengua personal, que eso se hace con intimidad, que muchas personas dicen de que en este tiempo no hay hablar en lenguas, por lo que dice 1 Corintios 14, que el que cae en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando uno lee bien 1 Corintios 14, habla y hace la distinción y la separación y la diferencia de las lenguas que son públicas y las lenguas que son privadas. Porque eso dice el apóstol Pablo, y yo hablo más en lenguas que todos ustedes. ¿Por qué? Porque lo hacía en lo íntimo. Entonces, el hablar en lenguas que Dios nos da, eso es para todos. Nadie está exento de tenerlo. ¿Por qué? Porque es una relación de comunicación, porque le dice que cuando uno ora en lenguas, habla misterios, recalcando en 1 Corintios 14. Pero aparte es cuando me otorgan el don de hablar en lenguas. Entonces todo el mundo debería hablar en lenguas, pero no es lo mismo que tengan el don de hablar en lenguas. ¿Me entiendes? Entonces eso es parejo para todos. Entonces nosotros tenemos que tenerlo bien en cuenta, siempre. Es como cuando hablas de sabiduría y de ciencia. O sea, todos tenemos que tener sabiduría y ciencia. Lo único que hay personas que se mueven en los dones. Entonces nosotros tenemos que tomarlo bien en cuenta. Entonces tenemos que tomarlo bien en cuenta nosotros para poder creer en eso, en Jesús. Muchos también dicen de que esto de la sanidad de liberaciones, etc., solo fue para los apóstoles, y no es así. La Biblia dice, como ya lo vimos en Marcos, para el que cree. No dice para el que cree que sea apóstol, para el que cree que sea profeta, y que solo todas esas manifestaciones solo fueron en ese tiempo.
La Biblia nunca habla de que vaya a acabar eso. Yo no creo en eso porque es la manifestación del Evangelio. Como digo, podemos hablar y podemos ir tocando muchas cosas en ese sentido, pero lo que quiero llegar es esto. Uno, de la liberación de las sanidades y la liberación. Otro punto muy importante que dice que cuando llegó la noche y luego el sol se puso. Luego que el sol se puso. ¿Esto qué significa? Nosotros para poder vivir prácticamente esto de acá, tiene que pasar la noche y tiene que venir el día. ¿Qué significa? Significa que nosotros a veces estamos en tinieblas y también estamos dormidos, por eso marca la noche. Cuando alguien está de noche, ¿qué es? Está durmiendo. Por eso creo que dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Adonai ha nacido sobre ti. ¿Sí? Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Adonai ha venido sobre ti. Pablo también dice las siguientes palabras, dice, levántate de entre los muertos, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Entonces siempre hay una relación entre dormir espiritualmente y luego la luz, o la muerte y la luz, o las tinieblas y la luz. Levántate de los muertos, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Inclusive a veces cuando uno está dormido hay oscuridad, ¿me entienden? Cuando uno está dormido uno no mira luz realmente, cuando a veces uno está acostado. Entonces es algo muy importante nosotros para que podamos manifestar prácticamente estas cosas, es decir, levantarnos de entre los muertos y que ahora venga la luz de Cristo. Por eso dice, cuando llegó la noche, luego se puso el sol, de las tinieblas a su luz admirable, de las tinieblas a luz, de dormir al despertar, de estar muertos a estar vivos. Entonces, ¿qué pasa? Le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Entonces nosotros, si queremos manifestar lo que precede de Cristo o lo que Cristo quiere dar, lo que necesitamos es salir de las tinieblas y meternos en la luz para nosotros poder ejercer lo que Dios ya nos mandó a ejercer, que es esto. Porque cuando vemos en prácticamente lo que es Isaías 61, cuando dice de dar libertad a los muertos, sanidades, etcétera, etcétera, ahí está diciendo claramente que tenemos la potestad de eso porque nos dieron el llamado de predicar las buenas nuevas del Evangelio, pero a veces uno no lo cree, entonces uno tiene que creerlo. Como le digo, hay una manera que es directa o más manifiesta, que uno le ponga las manos a alguien, etcétera, o que uno ore por él, o que uno le hable o reprenda, etcétera. Y aparte a veces en nuestra intimidad, que uno tiene que manifestarlo en intimidad, ser libre en intimidad, ser sano en intimidad. Y también se da el caso, como les comento, el indirecto, que simple y sencillamente uno está en un lugar y va a pasar ciertas cosas. No tiene que hacer prácticamente uno nada. Como en el caso de ¿cómo se llama? ¿Quién era? En testimonios que se han hablado, inclusive en la Biblia aparece de que pasaban por ahí, eran sanados, pues. Y también ha habido testimonios de esos donde hay predicadores que solo están predicando y hay gente que se sana. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque es la gloria de Dios en ese momento. O hay personas que yo he visto, inclusive he oído prédicas donde hay personas que solo están predicando y de repente una persona comienza a pegar a gritos y comienza a ser liberada. Y lo mismo que vimos en el versículo, en el pasaje anterior sobre el espíritu inmundo, que Jesús habla con autoridad y él no dijo nada, no le dijo echar fuera demonios, no dijo nada, simple y sencillamente se manifestó y vino una liberación. Entonces, esas son cosas que van a pasar, pues, y como le digo, en nuestro ámbito va a pasar. Y esos demonios se manifiestan y se están manifestando. El problema está que uno no lo cree. Por eso dice de repente uno, qué loco este cuate, pues, ¿por qué me alega así? ¿Por qué me habla así? ¿O por qué está pasando esto? ¿O por qué esta señorita que de repente antes ni me ponía atención y de repente ahorita por qué es que está haciendo esto? Entonces son cosas que pasan en nuestro, como les digo, en nuestra vida diaria, pero no nos damos cuenta que está pasando. Y hay cosas que Dios espera de nosotros, pero nosotros por no conocer no lo ejercemos. Entonces tenemos que salir de las tinieblas a la luz admirable y luego podemos manifestar estas cosas. ¿Por qué? Porque la luz nos va a llevar a creer, que Jesús nos va a llevar a creer en estas cosas. Entonces, si nosotros no tenemos o no leemos la palabra o no creemos a lo que estamos leyendo, no vamos a poder manifestar las cosas que Dios ya dejó. Y si nosotros enfocamos en ponernos que históricamente, como he visto comentarios, históricamente, no, que en la Biblia no sé qué, y comienzas a sacar sus teorías raras, porque realmente para mí son teorías raras, porque lo hacen única y exclusivamente ir a leer la Biblia, pero nunca fueron a consultar al autor. Y a veces hay personas que solo van a consultar al autor, pero se olvidan de la Biblia.
Entonces tenemos que tener esa pauta. Porque el Dios que yo conozco, o sea, Jehová de los ejércitos, el Dios de los cuadrados de Israel, y a su Hijo Jesucristo, lo que yo he conocido es de que siempre que a veces yo le pregunto algo, regularmente me dice, saca tu Biblia, te voy a enseñar. Y eso se lo pregunté yo acerca de la oración. Señor, háblame acerca de la oración, explícame. ¿Y qué fue lo que me dijo él? Saca tu Biblia y lee. Saqué la Biblia, leí y me enseñó acerca de la oración a través de un verso de la Biblia, que solo aparece la palabra oración 2 veces y solo únicamente aparece en Timoteo. Y me enseñó acerca de la oración de un tema que yo no conocía. Como le digo, solo aparece ahí y solo se logra entender cuando se ve el contexto en el original griego. Entonces son cosas que se marcan, que a veces las personas solo van a orar y oran un montón esperando que Dios les responda, pero nunca van a las escrituras, y a veces hay trastornos. O a veces cuando hablan, lo hablan y tal vez sí es cierto, Dios se los dijo, etcétera, pero no saben dónde está la escritura, y cuando viene alguien que es solo Biblia, no le saben explicar. No, es que yo sí sé, porque y si la persona realmente sabe Biblia, pues va a decir, si eso está allá, si tiene revelación. Si no tiene revelación la persona, si solo lee la Biblia y solo tiene la palabra sin revelación, que no es lo mismo, entonces a veces lo que va a hacer es de que no va a conocer el nivel de revelación, ¿entiendes? Y a él nos va a ver como falso profeta, maestro, etcétera, porque él no tiene la revelación que nos dieron a nosotros. Es como cuando le dieron a Pedro, que le dijeron, esto no te lo dijo carne y sangre, sino te lo reveló mi Padre. ¿Me entiendes? Entonces son niveles de revelación que aunque la otra persona lo quiera, no lo va a poder recibir porque no tiene la estatura, no tiene, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que tener la base suficiente de la palabra, aunque uno se fue a orar 20 horas, 50 años, lo que sea, y que Dios le reveló en esa intimidad y lo llevó a mostrar, etcétera, un montón de cosas. Pero si no tenemos la escritura para explicarle a otro, decirle, mira, eso está en la Biblia así, aquí, acá, la otra persona únicamente nos puede rechazar, aunque nosotros podamos tener una verdad. O viceversa, uno puede ir a la Biblia y ver un montón de cosas, pero si no tiene la revelación dada por Dios, entonces de nada nos sirve. Entonces tenemos que tener el equilibrio tanto de entrar en oración como en la palabra, y ambos va a ser una sinergia que va a llevar a que las cosas se vayan camino. Por eso dice la Biblia, nosotros nos enfocamos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y entender lo siguiente, que no solo está la palabra revelada, como muchos le llaman, sino que hay diversidad en la palabra. La palabra puede ser profética, la palabra puede ser doctrinal, la palabra puede ser ejercida en sabiduría, puede ser ejercida en inteligencia, en revelación. Entonces no es lo mismo. Entonces puede ser que alguien, cuando yo hable con alguien, él me puede estar hablando en sabiduría y yo esperando una gran revelación. Yo le puedo estar hablando a alguien en doctrina y él esperando una profecía. Y eso también lo dice el apóstol Pablo cuando habla en 1 Corintios 14, cuando habla acerca de... Dice, yo no vengo solo con profecía, sino que vengo en sabiduría, vengo en profecía, vengo en doctrina. Ya no me acuerdo por qué hablé de esto. Ahí. Entonces, a lo que voy es esto. Tenemos que enfocarnos en la verdad del Evangelio, en el creer en el Evangelio, en conocer el Evangelio tanto en la oración como en la palabra. Y tener cuidado de que alguien nos comience a venir con historias, o que la historia dice, que no sé qué, o que eso se hacía en tiempos antiguos, por etcétera, etcétera, etcétera. Y primordialmente ir con Jesús, porque Jesús es el que conoce la misma palabra. La Biblia dice que Él es el autor y consumador de la fe, y que de Él fue escrita la palabra, porque dice, aquí yo vengo, como en el libro está escrito acerca de mí. Entonces nosotros tenemos que tener esa fe, ir con Él, y que Él nos diga, mira, háblame, decime, o manifiesta las cosas, o hace que yo lo pueda ver. ¿Por qué? Porque como les digo, las cosas son así, se manifiestan, como en el caso del hablar en lenguas, que es algo que se manifiesta, pero a veces las personas por no creer no se les manifiesta. Entonces ellos dicen, es que es mentira. Pero ¿cómo va a ser mentira si usted no cree? O sea, si al no creer no se le va a manifestar, a menos que haya abierto una puerta de fe. Entonces por eso es que hay cosas que no se van a poder, como medio está viendo una historia ahí de un predicador que hablaba de que la lengua no es en este tiempo, que no sé qué, y un montón de cosas, y que cómo hacer ese que desde el tiempo no sé qué hasta este tiempo, hasta ahorita se comenzó a dar la situación desde el hablar en lenguas y por no sé quién, pero no entendemos a veces de que hay cosas que no se van a dar si nosotros no creemos. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque no es algo escritural, así como que mira, aquí te lo escribo y te lo enseño, sino que esto se lleva a la práctica. De nada me sirve a mí tener una fórmula, por ejemplo, para hacer, que dijera yo, una limonada, si nunca agarro esos ingredientes y le hago limonada. O sea,
Igual, si tengo azúcar y no tengo limón, entonces no puedo hacer limonada. O si tengo el azúcar, tengo limón, pero no tengo el agua, no puedo hacerlo, pues. Entonces a veces las personas miran lo que está escrito y no lo llevan a la práctica. O no creen, ¿será que esto es limonada? No, esto no me parece una fórmula de limonada. La limonada no lleva limones, sino que lleva tomates. Entonces así somos nosotros a veces cuando interpretamos la Biblia. Nosotros tenemos que ir con el autor y que nos diga. Y saber que las cosas se van a hacer porque Él lo hace. Igual como le digo, el hablar en lenguas cuando alguien es bautizado. ¿Por qué? Porque Él es el que toma la decisión de hacerlo. Pero no lo va a tomar si la persona no cree. Si a veces es tan difícil bautizar a alguien en aguas porque la persona pone tantos peros y que alguien lo va a hacer humanamente y le pone no, que no sé qué, que no, que como es, y hacen todo ese desorden. ¿Qué pasa cuando alguien, el creer en Jesús? ¿Me entiende? Algo como que él es el que bautiza, no el hombre. No lo estamos viendo, es algo de creer, es algo de vivirlo. Entonces por eso mismo tenemos que tener la pauta de buscar a Jesucristo en nuestra intimidad y que Él nos explique, pero también acompañados de la Escritura, porque cuando venga alguien más vamos a saberle decir lo que nos dijeron en revelación a través de lo que está escrito. Porque a veces Dios cuando nos habla para los que han experimentado eso, nos habla a veces una gran profundidad, inclusive nosotros al verso, inclusive en la Escritura vemos una gran profundidad y que nos fue revelado en ese momento, pero a veces cuando vamos con alguien y le decimos algo, no lo sabemos explicar. ¿Me entienden? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque no es solo que nos den la revelación, sino que nosotros tenemos que tomar la pauta de ir a revisar esa revelación, porque si la decimos nos van a venir a preguntar. Y si no sabemos decirla de manera correcta, las personas van a decir, no, es que esto es de falta de doctrina, podemos ser tropiezo para ellos también. Ni modo, hay personas que por más que uno le diga no van a querer, pues, porque aunque uno se les explique, se los dibuje, no es así. Inclusive pasa con uno, hay revelaciones que le dan a personas y aunque a veces nos las dibujen, no se les expliquen, si uno las quiere otorgar, no nos va a otorgar, porque tal vez no somos dignos de ello. Eso también lo dice la Biblia, habla de las dignidades para recibir palabra y muchas cosas que habla la Biblia acerca de la lectura, de la revelación, etcétera. Porque Dios cuando habla algo no solo, Simón, ahí te digo esto, ahí te digo lo otro, no, para Dios hay una responsabilidad cuando alguien le da algo. ¿Por qué? Porque lo tiene que llevar la vida. ¿Y por qué? Porque si lo tengo que llevar yo la vida, tengo que impartirlo y compartirlo a otros para que ellos reciban de la revelación y conozcan y lo lleven en práctica. Y también como la Biblia dice, tengo muchas cosas que decirles, pero no lo pueden soportar. Eso significa que va a haber una carga a la hora de darnos una palabra. Pues esa carga puede ser salvación, etcétera. La Biblia también dice, no echen las perlas a los cerdos, no sea que se vuelvan y los despedacen. Entonces hay muchas cosas que habla la Biblia acerca del compartir. Inclusive Jesús dijo, si les hablo de cosas terrenales y no me creen, ¿cómo quieren que les hable de las celestiales? Entonces a veces puede Dios que solo nos está hablando de las cosas terrenales y no nos muestra las celestiales. ¿Por qué? Porque no creemos ni siquiera las terrenales. Y cuando hablaba de eso, inclusive hablaba del bautismo en agua. Si no mal recuerdo. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta. ¿Cómo Dios queremos que nos revele cosas? ¿Me entiendes? Si no creemos ni siquiera lo terrenal, a las revelaciones que nos da, que son de esta tierra. Si nosotros le logramos creer a esas terrenales, nos va a comenzar a mostrar las celestiales. ¿Me entienden? Si nosotros llegamos a niveles de dignidad, nos va a revelar, así como lo que habla en el libro de Apocalipsis, cuando dice que él abrió las escrituras, que era el único de abrir los 7 sellos para poder ver el libro, porque nadie era digno ni de verlo ni de abrirlo. Eso pasa con la palabra. Cuando uno viene y agarra la palabra y uno lee, a veces las cosas le están selladas a uno, no lo puede ver. Eso también lo habla el libro de Isaías. Hay 2 pasajes que habla de eso. Entonces uno lo puede ver, a veces no lo puede leer. Entonces por eso no puede venir la revelación. Entonces ¿qué pasa? Tenemos que tener niveles de dignidad. Nos abren la dignidad y al abrir la dignidad, al ser dignos para eso, Dios nos va a revelar esa escritura que solo es revelado a aquel que es digno. ¿Me entiendes? De verlo y abrirlo, es decir, la escritura, la revelación, la inteligencia, la doctrina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces así se manejan las doctrinas. Igual pasa con esto. Si uno entre más busca a Dios, más se purifica, más se santifica, llega a niveles de dignidad que dice, ok, ya sos digno de recibir esto. ¿Digno por qué? Digno porque vas a respetar esto. Esto no es un juego, esto no es un juguete, esto es para que aprendas y lo vivas. ¿Me entiendes? Por eso que, como dijo un hermano y que me quedó bien marcado, en una predicación dijo esto, dijo, usted no le hable a un converso de los ángeles, porque se van a burlar de usted y del ángel. ¿Me entienden? Porque para alguien tal vez es ridículo. Entonces no le puedo dar esa dignidad
o esa hermosura que yo tengo, porque se va a burlar de eso. Por eso dice, no echen las perlas a los cerdos, no sean que se vuelvan y los despedacen. Entonces hay cosas que se tienen que hablar y hay cosas que no se tienen que hablar. ¿Por qué? Porque son niveles de dignidad, que la dignidad, como le digo, es ok, me está dando esto, yo lo voy a apreciar. Para mí una revelación es una perla preciosa que Dios me está otorgando, me está diciendo, mira, honra esto, atesoralo. Entonces yo no le puedo dar a alguien, mira, te doy este tesoro, si va a agarrar este tesoro como que fuera un 5, y como que fuera un juguete. Ah, sí, qué bonito este tesoro, lo voy a dejar aquí y lo voy a poner ahí en la ropa sucia o en tal lado. Entonces, ¿cómo nos va a dar Dios eso? No se puede. Entonces, todo eso les digo con respecto a la oración. Entonces, cuando uno se entrega en oración, Dios lo dignifica y le dice, mira, ok, ahorita estás digno para recibir esto. Es decir, tener la capacidad para apreciar esto, para honrar esto, para protegerlo, incluso de que si alguien se burla, vas a decir, no, esto es verdadero, tener cuidado con esto por lo que está pasando. Por eso, como les digo, es que Jesús a veces no hablaba o no decía ciertas cosas por lo mismo. Y entonces por eso queremos que a lo que iba a llegar es esto, a las revelaciones y todo, de que Dios no lo va a revelar a cualquiera, en el sentido de, o sea, la revelación está para todos, pero el hecho es de que uno tiene que orar y leer para que Dios le abra los ojos y uno pueda aceptarlo. Porque Dios les puede decir, mira, si hay lenguas, y alguien no, y pelea con eso, pero ¿por qué no vamos y le pedimos, Señor, enséñame, educame, dirigime, hablame, y uno orar y leer para llegar a la dignificación? Hay otros tipos de revelación que no vienen si uno no sigue orando, porque hay niveles de guerra espiritual, como en el libro de Daniel, que Daniel le oró, mira, Señor, ¿cuándo acontecerán estas cosas? ¿Me entiendes? Entonces el nivel de revelación que estaba pidiendo Daniel era demasiado grande, que tanto fue la guerra espiritual, ¿me entiendes? Y como digo, fue tan grande que él estuvo llevando prácticamente el peso de esa revelación para que se la pudieran dar, y duró 21 días que le dieran esa revelación, y estuvo orando y ayunando para que le dieran esa revelación de algo que había escrito el profeta Jeremías. Y por eso le digo que es importante leer. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se van a leer el libro de Daniel, dice que él estaba leyendo el libro de Jeremías y estudiando el libro de Jeremías, que por la consecuencia de leer lo llevó a estudiar. Entonces se dio cuenta de que había una cantidad de días, y él se puso a orar para que le revelaran que iba a acontecer en esos tiempos. Entonces, a la hora de entrar en oración y ayuno, tuvo que durar 21 días para que le dieran ese nivel de revelación tan grande que fue dejada escrita en la palabra. Y esa revelación viene a darnos una gran enseñanza a todas las personas que conocen y han leído el libro de Jeremías, el libro de Daniel. Pero ¿cómo vino? A través de leer el libro de Jeremías. ¿Me entiendes? No fue que Daniel, sí, de repente se me ocurrió y que Dios me habló en sueños y que me habló de no sé qué. No, él dice que leyó el libro de Jeremías. Al leer el libro de Jeremías, lo llevó a preguntarle a Dios y recibir esa revelación. Pero duró 21 días de guerra espiritual por la importancia de esa revelación. Si Daniel se hubiera dicho, ay, sí, qué preocupante va a ser, ya, ahí lo dejo, nunca le habían dado la revelación, porque no era merecedor de eso. ¿Por qué? Porque él no se otorgó a ser merecedor de ello. Cuando él vino y dobló sus rodillas y le dijo, Señor, enséñame, dime cuándo suceden estas cosas, él entró a un nivel de dignidad. Dijo, ok, este es digno porque lo va a apreciar. Él le preocupa, él está atento. Bueno, ahí va. Pero ¿qué pasó? Hubo 21 días de guerra espiritual y él siguió orando y siguió orando y siguió orando y siguió orando hasta que se manifestó. Y también al nivel de dignidad que fue su pregunta y su amor, el amor que Dios le tenía, a sí mismo le fue el nivel de revelación que recibió. Porque no es lo mismo que él tal vez hubiera leído en otro pasaje de la Biblia, ¿ya? Porque en ese tiempo no había Biblia, entendámoslo. Pero viene un ángel y le explica todas las cosas, le explica la visión, y es más, le dice, sella la profecía hasta el tiempo en que sea marcado, porque no somos dignos de recibirla. Igual pasa con el libro de Juan, solo Juan fue digno de recibir esa revelación. Y sella los 7 truenos, no lo escribas. El único que fue digno de recibir esa revelación fue Juan. A todos nosotros nos es sellada, no hemos llegado a ese nivel de dignidad para que nos sea revelado. Entonces nosotros por eso tenemos que buscar siempre entrar en oración y también en lectura y dignificarnos, es decir, santificarnos, y tener la capacidad de la palabra que tengamos, atesorarla, recibirla y poder soportarla. Entonces por eso uno tiene que tener, esto no se le manifiesta a todos, porque uno tiene que aprender a creer. Porque decir, yo creo que puede ser sanado, no significa que yo me voy a quedar aquí en la casa con los brazos cruzados y que la gente se quede enferma.
o que alguien esté endemoniado, no, sí, yo no creo en eso, y viene, yo sí creo en eso, y me voy a quedar de brazos cruzados aquí en la casa cuando hay tanta persona endemoniada. O sea, no es como que fuera un médico se gradúa de la universidad y digo, bueno, yo no voy a poner mi clínica, yo voy a vender abarrotes. Estudié 7 años en la universidad, pero ahora voy a vender abarrotes, voy a vender aviones, voy a vender dulces en la calle, ¿va? Y mira a alguien que está enfermo y dice, ¿qué tal, cómo está? Le requiere que le regale un dulce. Y él siendo médico, pues, o sea, como digo, es una responsabilidad, pues. Entonces, y es algo que nos vamos a enfrentar, por eso que no a todos se les da. Porque tienen que creer en el Evangelio. Aquellos que realmente van a buscar ir en pos de Jesús y declarar el Evangelio de Dios, se les va a dar la revelación de esto para que lo puedan hacer, porque ellos están comprometidos con el Evangelio. De lo contrario, ¿cómo? No se puede, pues. Es como alguien dice, yo quiero trabajar, ¿va? Y ¿cómo se llama? Y se queda en su casa encerrado, acostado, ¿va? Entonces, ¿cómo le voy a dar yo inclusive un carro? Mira, aquí está un carro para que vayas y vayas a trabajar. Si se la pasa acostado todo el día, ¿va? Entonces no se lo doy, porque el carro tal lo va a agarrar para ir a fiestas o para ir a una discoteca. Entonces, cuando Dios ve que nosotros estamos comprometidos con el Evangelio, que creemos que es el Evangelio, que queremos predicar el Evangelio, dice, mira, aquí está, tener la capacidad de sanar y liberar, pero va a ser para mi gloria, no para la tuya. Entonces, por eso no a todos se les da, porque las personas quieren buscar su propio Dios, su propio Evangelio, su propia fuerza, su propio de todo. Entonces, a eso es lo que quiero llegar acá. Y cuando dice aquí, y sanó a muchos enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios, y no deja hablar a los demonios porque le conocían. Y entonces aquí nos da la pauta de no estar hablando con los demonios. Como a veces, como le digo, se ven videos de YouTube que se la pasan hasta 5 media hora hablando con el demonio, ¿no? No es así. Tenemos que, como le digo, todo eso a lo que va a llevar acá es que nosotros tengamos la disposición de orarle a Dios y comprometernos con el Evangelio para que esto se dé. Orarle a Dios para que de las tinieblas pasemos a su luz admirable. Orarle a Dios para que nosotros creamos en Él. Y esto que está acá se va a manifestar, queramos o no queramos. ¿Me entiendes? Porque Dios nos va a decir, mira, anda y ponerle la mano sobre la clic y se sane, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque Él sabe que tenemos la capacidad para hacerlo. ¿Ya? Inclusive está la orden, si hay un enfermo, vayan con los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él y sea sanado. Y si tuviera algún pecado, le será perdonado. ¿Ya? Entonces tenemos que tener pongámosle bastante atención a esto, y esperemos pues que Dios nos ayude a creer y a comprometernos con el Evangelio y poder dar gloria a su nombre y poder tener ese nivel de dignidad para que Dios nos otorgue esas revelaciones que Él necesita. A todo esto iba a lo que hablaba acerca de ir a una oración a pedir una respuesta acerca de las cosas. Prácticamente desde ahí comenzó, de que hay personas que buscan la historia, que buscan un montón de cosas, pero buscan de todo menos a Dios, ¿no? Para pedir sus respuestas. Pero en dado caso también Dios puede decirle, mira, anda a leer tal lado, ahí vas a entender tal cosa. Pero como dice la Biblia, pretende entresacar lo precioso de lo vil. Entonces, tengamos esto en cuenta. No sé si tienen alguien una duda, me pasé 10 minutos. ¿Alguien tiene alguna duda, una pregunta? ¿No? Una preguntita. Sí, decime. Ciertamente hablaste después de la parte de lo que Jesucristo hizo pues con la sanidad de la suegra de Pedro. Te fuiste al tema de la parte de los profetas. Ajá. Pero hablabas de cómo llegar a conocer o cómo saber, dicho de esta manera, pues yo ya si no sé, tal vez estoy mal, de cómo saber cuando alguien no tiene, ¿cómo se llama? Que sea un profeta como tal, que sí tenga dones o cosas de profeta, pero no sea un profeta como tal. Entonces mi pregunta es, ¿nos explicaste eso o yo entendí eso? Pero ya mi pregunta es, ¿cómo reconocer a un verdadero profeta? La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, nosotros vamos a conocer al profeta por el fruto ministerial profético. O sea, no porque él profetice necesariamente que se cumpla, sino que el ejercicio del profeta. Porque como digo, cuando hablan a veces las personas de profetas solo se enfocan en que el profeta profetiza. Pero realmente el enfoque del profeta no es ese. El enfoque del profeta es generar prácticamente una boca de Dios en la tierra. Y eso significa no solo
el hecho de que profetice, si lo que ella ahora así como gente, sino que la gente se le dé la dirección precisa hacia dónde ir y enfocarse en Cristo. Entonces vos vas a saber que alguien es profeta porque te va a llevar a la santidad. Por eso que Dios siempre cuando manda a alguien para cuando las cosas están destrozadas, manda un profeta. ¿Por qué? Porque él tiene la capacidad ministerial tanto en palabra como en su espíritu para poder restaurar eso a nivel profético, las cosas. Entonces si una iglesia tiene una visión profética, es decir, está creciendo de manera sana en la dirección que Dios le quiere dar, ese es un profeta. De lo contrario, no. Por eso que la iglesia ahorita está torcida, porque no hay profetas, no hay visión profética, no pueden caminar. Entonces cuando alguien viene, se levanta y dice, no, yo soy profeta, tristimba. Las personas a veces se basan en manifestaciones que sana, no, pero no si nosotros vemos a un Jeremías, por ejemplo, soporta dolores, soporta agravios a causa del amor que tiene hacia un pueblo. Entonces vemos un profeta, si un profeta tiene la capacidad de soportar esos padecimientos por amor a la nación, eso es un profeta. ¿Me entienden? Porque la Biblia habla también de los profetas y el soñar de sueños. Es cierto, va a poder venir a profetizar, como lo dice Deuteronomio, que dice, cuando yo levante un profeta o un soñador de sueños, si él dice las cosas, si se cumple, se da. Pero cuando también hablamos de que se cumple, él tiene que ministrar al pueblo. Tienen que enseñarle al pueblo a moverse proféticamente. ¿Por qué? Porque lo hablamos en Efesios 4:11 al 13, dice de que fueron dejados los 5 ministerios para que todos alcancen la estatura del buen profeta y la plenitud de Cristo. Es decir, un profeta le tiene que enseñar al pueblo a moverse proféticamente. No enseñarle a profetizar, a moverse proféticamente. Tipo así como Samuel le estaba enseñando a Saúl cómo moverse, pero como no lo hizo, le fue mal. Exacto, entonces eso es prácticamente eso lo que hace un profeta. Tiene que edificar al pueblo proféticamente, que sepa cómo es la dimensión profética y decirle, mire, esto es así y esto nos va a llevar a la santidad y así vamos a andar. ¿Me entiendes? Es como el apostolado, de la misma manera el apóstol, el evangelista no solo, es que el evangelista evangeliza, sino que tenemos que ver la manifestación de un evangelista. Y uno de los evangelistas, como digo, es dar a conocer a Jesús, cuando vemos en el caso de Felipe, y así nos podemos ir con cada ministerio. ¿Me entiendes? Como el hecho de enseñar, ¿va? No solo el hecho de que, es que el maestro enseña. No, el maestro aprende a vivir la escritura y a enseñarle a otros para que puedan vivirla de la misma manera. ¿Me entiendes? Entonces, si alguien me dice que tiene capacidad magistral y la gente no sabe cómo vivir ese evangelio, realmente no es maestro. Pues, entonces, otro ejemplo de eso sería como Natán cuando le habló a David. Sí, Natán era uno de los más manifestados como profeta, porque él le profetiza de una manera bien diferente, porque le profetiza a través de una parábola y hace que él vuelva a su camino. Buen ejemplo, exacto. Yeah. Sí, porque Natán fue el profeta después de Samuel. Sí. Entonces, bueno, está bien, esa era mi duda. Sí, pero eso realmente, encerrado en cierta forma, por sus frutos los conoceréis, solo que tenemos que conocer qué frutos da cada ministerio. Tienes razón, gracias. Entonces, ahí estamos, si gustan, cerramos, oramos y nos vamos. Okay. Padre, en nombre de Jesús, te agradecemos la oportunidad de orar, de estar en tu presencia, de bendecirte y de exaltarte. Permítanos serte fieles y adorarte en espíritu y verdad, y ayúdanos a creer y a clamar a voz en cuello para recibir de tu amor, de tu bendición, de tu revelación, de tu gracia. Ayúdanos para poder santificarnos en ti y adorarte en espíritu y verdad. Te agradecemos por todo este amor, por toda esta gracia, por toda esta misericordia y verdad. Y ayúdanos a clamar a voz en cuello para adorarte en espíritu y verdad. Te agradecemos por toda esta gracia, por toda esta fidelidad, por toda esta paz. Y ayúdanos a consagrarnos para ti, Señor, para que te podamos adorar y podamos conocerte como Dios y Padre. Gracias por amarnos, gracias por honrarnos, ayúdanos a conocerte, ayúdanos a amarte, ayúdanos a bendecirte, ayúdanos a honrarte y exaltarte. Gracias por tu gran amor, gracias por tu dulzura, gracias por tu fidelidad y paz, y ayúdanos para amarte y bendecirte. Y guarda a cada uno de los que están acá y dirígelos para que les vaya bien en su día y que puedan conocer de ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Entonces, primer show, Dios, nos vemos mañana, ¿no? Mañana sí es viernes, ¿no? Cantar con alegría, cantar con regocijo, al que ha hecho grandes maravillas en medio de ti. Cantar, cantar, al que ha hecho milagros y prodigios en medio de ti.